Hermanos, muy buenas tardes. Ministerio Horizonte de Esperanza hoy presenta para ustedes un tema muy interesante acerca de nuestro crecimiento en la palabra. Se llama Renovando nuestra mente. En el libro de Romanos, versículo 2 del capítulo 12, nos dice: y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo piensa de forma totalmente opuesta a los principios y valores divinos elementales. Ha perdido el respeto a la vida y a la dignidad humana, al matrimonio y a la familia, conforme al diseño de Dios. Ahora se modifican las leyes y se incluyen acciones injustas como si fuesen justas, y se llama a lo malo bueno, lo cual se opone extremadamente a Dios y a su palabra. Es determinante que realicemos un verdadero cambio de mentalidad, ya que la influencia de las creencias contrarias al Señor nos va a impedir que podamos experimentar su buena y perfecta voluntad. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice: porque como piensa en su corazón, así es él. De esa manera demostramos que lo que habita en nuestros corazones es la expresión de cómo realmente somos, pues actuamos de acuerdo a lo que existe en nuestro interior. Pero regresemos nuevamente al versículo 2 del capítulo 12 del libro de Romanos. En una versión que es la versión Nueva Biblia al Día, nos dice qué es lo que debemos hacer. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La renovación de nuestra mente no es algo que provenga de la gracia de Dios. Fíjense bien cómo dice la Escritura: mas transformaos por la renovación de vuestra mente, lo cual significa que cada uno de nosotros somos los únicos responsables de procurar que se genere la transformación mediante el alimento de la palabra para que esto llegue a suceder. Debemos pensar como Dios piensa para que nuestros corazones se llenen con sus pensamientos y en consecuencia comencemos a pensar lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, comenzaremos a actuar haciendo lo que dicen las Escrituras que debemos hacer para ser conforme a lo que Dios quiere que seamos. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser transformados primeramente en nuestro espíritu. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Cuando somos renovados por rendirnos y reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, viene una transformación en el nivel espiritual. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sin embargo, esta transformación que proviene de Dios es solamente a nivel espiritual, que a final de cuentas es nuestra verdadera esencia. El libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 7 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Con este pasaje nos damos cuenta de la necesidad primaria de arrepentirnos de nuestra vida pecaminosa y entregarnos totalmente al Señor, para entonces conocer y entender su palabra, llenarnos de ella y comenzar a trabajar en la renovación de la mente. Jesús nos da la capacidad de lograrlo al limpiar nuestro espíritu con su preciosa sangre que derramó para que nosotros pudiéramos ser presentados limpios y sin mancha. Pero actuar en este mundo conforme a los mandatos del Dios eterno requieren de nuestro propio esfuerzo y voluntad, soportados por el poder del Espíritu Santo. Veamos ahora qué áreas de nuestra vida se involucran en la transformación de nuestra mente. Pensamientos se convierten en palabras. El libro de Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las palabras, cuando estamos acostumbrados a decir groserías, palabras altisonantes, y creemos que al fin y al cabo no pasa nada. Hablar mal de los otros, criticar, juzgar, hablar mal de la honra de las personas. Mira, Efesios 4:29 nos señala: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Nuestros pensamientos se convierten en palabras. En Mateo 5:16 nos habla: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Santiago 3:11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura arroja agua dulce y amarga? Cuando somos nacidos de nuevo, ¿somos cambiados? La respuesta es sí. Bueno, pues debemos demostrar este cambio. No existe ninguna justificación para que sigamos haciendo las cosas de la vieja criatura. Sabemos que los cambios son paso a paso, pero ¿realmente estamos dando esos pasos para cambiar nuestra mentalidad y actuar como lo que decimos que somos, como hijos del Dios viviente? ¿Cómo es posible que digamos que somos hijos del Dios Altísimo si continuamos haciendo las mismas cosas que antes de serlo? Si somos hijos de Dios, debemos actuar como tales, debemos seguir el modelo de Jesús e imitarlo. Eso es tener la intención de ser verdaderamente sus discípulos. La pregunta es: ¿le seguimos e imitamos o solo nos ponemos en ese camino a observar cómo suceden las cosas sin participar de ellas? ¿De qué sirve hacerlo así? Estamos perdiendo el tiempo solamente y engañándonos a nosotros mismos si continuamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de venir a los pies de Cristo y ser perdonados. Si antes de entregarnos a Jesús nos emborrachábamos
Ya no podemos hacerlo. No podemos decir que somos cristianos borrachos. Si decíamos groserías antes, no podemos decir que somos cristianos habladores. Ya tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior que nos redarguye de pecado y nos advierte de lo que no está bien que hagamos. Entonces, debemos escucharlo y ser obedientes, buscando acrecentar el fruto que nos depositó en el corazón, el dominio propio. Pues si damos rienda suelta a lo primero que viene a nuestra mente, nos alejamos de Dios, pues volveremos a hacer lo que a Él no le agrada. Frases como, yo soy un cristiano hijo de tal por cual, tratando de demostrar que somos cristianos, pero que nuestro carácter o nuestra manera de ser no ha cambiado y no nos interesa hacerlo. Y amalgamamos las dos situaciones, ser cristiano y ser de acuerdo a nuestro carácter original. Eso es un fatal engaño. Para Dios no hay términos medios. Somos o no somos. Así de sencillo. Y esto no es negociable. Si nosotros nos engañamos, a Dios no lo podemos engañar. Lo que debe importarnos es lo que sucede en nuestra relación con Él, no con los hombres. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, no puede ser Dios burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Proverbios 15 encontramos, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Hermanos, ¿qué queremos ser? ¿Sabios o necios? ¿Ser ejemplo y modelo como verdaderos hijos del Dios Altísimo que nos rescató del pecado? Si ya hemos sido liberados del pecado, de todo lo que hemos hecho ofendiendo a Dios, ¿por qué empeñarnos entonces en colocarnos nosotros mismos las cadenas que Jesús arrancó de nuestras vidas? Mira, en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En el mismo libro de Gálatas 5:9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Si creemos que porque decimos o hacemos unas cuantas cositas sin importancia, al cabo nomás poquito, no sucede nada, estamos rotundamente equivocados. Estamos cayendo nuevamente en manos del enemigo y a éste le damos armas y argumentos para que vaya ante Dios a acusarnos de lo que estamos haciendo. Siguiendo con el libro de Gálatas 5:16-21. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Reconocer lo que somos y comprometernos a hacer lo que corresponde como lo que somos agrada a Dios. ¿O es que no queremos agradar a nuestro Padre? Esto se debe hacer 365 días, 24 horas, no hacer excepciones en ningún momento,
porque Él no se olvida ni nos deja ni tan siquiera un instante de nuestra existencia. Tenemos que reconocer que somos lo que pensamos y que no llegaremos más allá de lo que nos permitan nuestros pensamientos y creencias. Las ideas y conceptos que tengamos podrán detenernos o impulsarnos. De nosotros depende. Dios no va a venir a hacer nada en este sentido. Por su gracia ya nos dio lo que no teníamos ganado, el perdón. Ahora nos toca a nosotros actuar y no ser hipócritas. Demostremos que amamos a Dios, respetándonos a nosotros mismos y respetando a los demás con nuestra forma de pensar y de actuar. Pongamos un límite, un hasta aquí al libertinaje en que nos movemos. Dejemos de permitirnos cositas que creemos que son pequeñas y que no pasa nada. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. No esperemos que Dios nos permita un crecimiento si no sabemos ni siquiera desarrollarnos con lo que nos ha dado de inicio. Reflexionemos y actuemos. Padre, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción para renovar nuestra manera de pensar, para que esté siempre alineada a tu palabra. Muéstranos las ideas y creencias engañosas que nos mantienen cautivos a expresarnos con palabras groseras, hablar mal de los demás, cometer acciones que no te honran, imitar tradiciones, filosofías y doctrinas falsas y erróneas. Examínanos y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Ve si hay en nuestro camino perversidad y guíanos en el camino eterno. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En su nombre, Señor, oramos esta tarde para que nuestra mente sea renovada y de esa manera amarte, honrarte y obedecerte. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, muchas gracias por escuchar este mensaje del Señor. Yo deseo en todo mi corazón que tu vida sea transformada plenamente conforme a la palabra de Dios. Lee tu Biblia, escudriñala, busca en ella la respuesta a lo que buscas, pero sobre todo, busca agradar a Dios. El temor a Dios es un temor reverente, es un temor que implica obediencia. Si obedecemos sus mandatos, Él está dispuesto a escucharnos y a darnos lo que le pedimos conforme a su santa voluntad. Dios les bendice y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.